Saludos a todos mis amigos de Conversando con Ruth Serrano. Bienvenidos de nuevo a esta entrega del día de hoy. Quiero comenzar dando las gracias a todos y cada uno de mis suscriptores. En especial a mis amigos de TikTok, los cuales me han dado un gran apoyo, sea en TikTok que de este lado también. A los amigos de Instagram, a los amigos de Facebook, a los amigos de Twitter, no se olviden de suscribir. Y gracias a todos ustedes que me siguen de los diferentes países del mundo. De veras no tengo palabras para agradecerles el apoyo a este esfuerzo de una comunicadora independiente, una comunicadora al servicio de la comunidad, al servicio de todos ustedes. Así es que, si aún no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo ahora. No olvides de darle un me gusta a mis vídeos y también de dejarme tu comentario. Así es que, muchísimas gracias y comenzamos con la transmisión del día de hoy. En esta entrega he pensado de preparar un recuento de los eventos políticos y de la crónica de nuestro país, que lamentablemente ocupa las primeras páginas de los periódicos nacionales e internacionales. Comencemos. Señores, nuestro pequeño terruño se está pareciendo cada día más a los Estados Unidos, en donde cada vez que un adolescente llega a la escuela y acribilla a sus compañeros de estudio, a sus profesores, a sus amigos, y pues sucede una tragedia, los políticos, incluyendo el presidente, salen a hablar sobre estos sucesos y sobre todo a dar el pésame y a enviar sus oraciones a los familiares de las víctimas, haciendo promesas que no pueden cumplir. La población indignada hace vigilias, marchas, preparan carteles y todo esto para el mismo resultado, o sea, el mismo, o sea, nada, porque estos hechos continúan a pasar cada vez y cada vez más. Todas esas vigilias en donde las personas indignadas y con razón compran velas, flores y las depositan en los diferentes lugares donde estas tragedias han ocurrido, es solo hasta la próxima vez. Así está nuestro país, la República Dominicana. A solo unos días del asesinato por mano de un cabo de la policía de la arquitecta Leslie Rosado y con el cuerpo aún caliente de esta joven y hermosa emprendedora mujer, madre de 3 y embarazada del 4, vuelve a caer otro joven en manos de la policía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos homicidios? ¿Por qué tantos asesinatos por parte de la Policía Nacional? Quiero poner en claro que en todos los ámbitos existen los buenos y los malos. Existen policías buenos y existen policías malos. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De los policías o del Estado? ¿De quién es la culpa? Ciertamente no podemos culpar al jefe de la policía. Él es solo uno. Y claro, él tiene mucha responsabilidad, pues es el jefe de la policía. Pero si nos ponemos a pensar en quiénes son los policías, cuál es su grado de educación, su formación académica, militar, en realidad
podemos ser conscientes y ver que no es toda culpa de la policía. Con esto no estoy excusando lo que han hecho estos militares, pero la policía dominicana anda mal vestida, mal calzada, hambrienta, a pie y no cobra lo suficiente. ¿Qué podemos esperar de estos individuos que se engancharon, la mayoría de ellos, porque alguien los recomendó? El joven Pedro Antonio Mata, de 26 años, a quien le tocó la mala suerte de circular en la calle equivocada al momento equivocado, perdió la vida por una bala perdida, disparada como en el Far West por unos militares que andaban persiguiendo a unos criminales en la calle principal de su sector, en Atomayor. Esta caída de este joven por mano de la policía, por error, con una bala perdida, cuando estos enseguían a unos delincuentes, es un hecho de falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento. Nuestra policía no está entrenada. Y claro, no voy a generalizar. Existen los que sí son entrenados, pero esos no están en las calles pasando trabajo porque esos tienen un nivel de educación más elevado y cubren otras ocupaciones al interno de la Policía Nacional. Este es solamente uno de los 2 últimos casos que han llevado la vida de dominicanos y dominicanas que no están haciendo nada de malo, simplemente se han encontrado con policías que no tienen entrenamiento, con hombres con carácter y que tienen un arma en las manos. Y quiero repetir la palabra entrenamiento porque de eso se trata. Aparte de los otros problemas que ya he mencionado. Y como les acabo de decir, estos son solo 2 de los casos en donde nuestra policía mata. Una policía al servicio de la comunidad. Una policía que debe cuidar a la comunidad, proteger a la comunidad. ¿Y qué hace? Mata. Pero, ¿por qué lo hace? Mi intención no es olvidar a ninguno de los que ha matado la policía en nuestro país. Pero para mencionar algunos, no podemos olvidar el caso de la pareja de esposos cristianos acribillados en la autopista al regresar de un culto en Bonao. Elizabeth Muñez Marte y Joel Díaz, una pareja de esposos cristianos recién casados, fueron ejecutados en la calle Doctor Betances en el sector capitalino de Villa Francisca cuando regresaban de un evento cristiano en Bonao por agentes de la Policía Nacional, quienes confundieron el vehículo de estos cristianos que venían acompañados de otras personas que gracias a Dios salieron ilesas, los confundieron con unos criminales que ellos estaban buscando. Y es que todos estos errores por parte de la policía, todos estos asesinatos por error o intencionalmente, no tienen que pasar, no tienen sentido, no tienen que seguir pasando en nuestro país. Alguien tiene que tomar las riendas de esta situación. Y claro, el presidente Abinader puede dar puños en la mesa, puede hacer promesas como las que hacen los presidentes de los Estados Unidos cada vez que hay un desastre y matan a 50, 60 personas. Esto tiene que tomar control. Una reforma policial
Eso se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pero una reforma policial también lleva tiempo, se toma tiempo. Vamos a comenzar por el orden desde abajo, desde abajo. Y vamos a comenzar dando a estos policías una educación de base. Vamos a comenzar dando a estos policías un sueldo digno. Vamos a calzar, a vestir a estos policías. Vamos a darles de comer para que ellos se sientan menos tentados a delinquir. Porque también sabemos todos que de eso se trata. Es hora que Abinader haga algo efectivo y no solo de palabras, promesas. Señores, este cambio ha sido bastante radical, yo creo. Es hora de que Abinader ponga las cartas en la mesa y hable con los jefes de la Policía Nacional. Y que desde hoy, se comience a hacer un cambio efectivo para que este tipo de cosas tan terribles que afectan a nuestra sociedad, que acaban con familias, las de los mismos que ofenden y las víctimas, no sigan sucediendo en nuestro país. Cuando les digo que nuestro país se está pareciendo cada vez más a los Estados Unidos en este tipo de eventos trágicos, no estoy exagerando. Veamos lo que dijo el presidente Abinader cuando la pareja de esposos cristianos fue asesinada por la policía. Al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Solo en estos momentos y con toda la fuerza de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este. No hay palabras, pero tampoco hay derecho. Y aún con el dolor en el alma y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley, ni de que tampoco se pueda usar a su antojo. En ese entonces, el presidente Abinader también dijo que esta situación trágica le reafirmaba su compromiso para comenzar una reforma policial. ¿Qué pasó de nuevo? Tampoco podemos olvidar que solo en marzo de este año, la joven Brandy Bautista, una joven de solamente 15 años, perdió la vida en manos de la policía durante el toque de queda. La versión de la policía fue que la joven, que se encontraba en un puesto de pizza, fue impactada por una bala perdida, ya que los policías estaban persiguiendo a unos motoristas y la bala alcanzó a la joven, matándola de inmediato. Otra bala perdida, otro error de la policía. Y vuelvo a la falta de entrenamiento. ¿O me estoy equivocando? ¿Qué está pasando aquí? Son demasiadas balas perdidas. Son demasiadas víctimas inocentes. Son demasiados policías que pierden su futuro. Puede ser que algunos lo hagan intencionalmente, por paga, por lo que sea. Pero hay muchos que simplemente no saben lo que están haciendo. Y es que no lo saben. Muchos a lo mejor no se ponen este problema. Es que muchos policías no tienen idea de lo que están haciendo. Son hombres desesperados con una pistola en la mano y un sueldo de miseria. Están pasando trabajo. No tienen un auto, no tienen una radio, no tienen un sueldo decente, no tienen un uniforme bueno, no tienen buenos zapatos, no tienen nada.
¿Cómo podemos esperar que estos hombres y mujeres que no tienen otra alternativa hagan un trabajo bien hecho? ¿Cómo podemos esperar que no caigan en la tentación de la droga y de la delincuencia? ¿Cómo podemos esperar si a lo mejor la oferta del otro lado es más atractiva y así me puedo tener las dos cosas? Hay que ser realistas. Tenemos que ser realistas y ver las cosas desde los dos lados de la medalla. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Que la corrupción se está apoderando de nuestra policía porque, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? ¿De dónde comen sus hijos? ¿Cómo salen bien vestidos a la calle? ¿Cómo representan a nuestra nación, a nuestro país? ¿Cómo cuidan a nuestro pueblo? ¿Cómo lo van a hacer? Mientras que los ricos se gastan $7,000 en una fiesta. $7,000 de entrada. Y los potentes guardan su dinero offshore. Los pobres policías pasan hambre. Y sí, hay muchos malos. Y esos malos hay que agarrarlos. Pero los buenos también hay. No podemos generalizar. Y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, presidente Abinader, póngase las pilas. Usted hizo muchas promesas. Muchas. Pero la gente está desesperada. Ya no se puede más. Es hora de que usted comience a cumplir con las promesas que hizo. Comience ahora, antes de que usted termine la reforma policial. Comience ahora, hoy, desde abajo, a poner las reglas y a dar a estos oficiales una manera digna de vivir y un entrenamiento adecuado para que entonces ellos puedan salir a las calles y cuidar y proteger a nuestra nación. El único gobierno que puso las Fuerzas Armadas a comer fue Leonel Fernández. Yo ganaba como primer teniente 2.500 pesos y me llevó a 7,000 pesos de un viaje. El único que se recuerda. Y yo digo así, ofreció en plena campaña que le iba a aumentar a las Fuerzas Armadas a los pensionados un 50% y no han aumentado 10 pesos. Señores, y cambiando de tema, a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo le está quedando chiquita la levadura. Todos los días vemos como Leonel Fernández y los dirigentes de la Fuerza del Pueblo se desplazan como leones rugientes buscando a quien devorar y las juramentaciones llueven y caen como el maná del cielo. El doctor Radamés Jiménez recientemente, en el mes de septiembre, realizó una gira a España, como él mismo indicó en su cuenta de Twitter, en donde coincidió con Franklin Peña, quien es el senador de mi provincia, San Pedro de Macorís. Un saludo a toda mi gente de San Pedro. En esta gira por España, el doctor Radamés Jiménez pudo hacer varias juramentaciones y se reunió con varios dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo. Como indicó el mismo Radamés Jiménez en su cuenta de Twitter, durante su visita en España, tomó tiempo para hacer una visita de cortesía al Tribunal Constitucional Español, en donde fue recibido por su presidente, el doctor Juan José González Rivas, y del amigo personal del doctor Radamés Jiménez, el doctor Cándido Conde Pumpido. El doctor Radamés Jiménez llegó al Tribunal Constitucional en compañía del empresario dominicano Junior Sánchez. El empresario dominicano residente en Madrid es también el coordinador general por el sector externo de la Fuerza del Pueblo en Europa. A su llegada a España, el doctor Radamés Jiménez fue acogido por varios dirigentes políticos de esta organización, entre los cuales figuraban Roberto Jiménez.
Durante su recorrido por España, el doctor Radamés Jiménez efectuó varias juramentaciones de nuevos miembros a la Fuerza del Pueblo en diferentes barrios de este país, como figuran el barrio del Pilar y el barrio Vallecas. Durante su recorrido en España, el doctor Radamés Jiménez fue acompañado por varios dirigentes políticos, incluyendo al senador por la provincia de San Pedro de Macorís, mi provincia, Franklin Peña, quien también estaba visitando España en el mes de septiembre, por el empresario dominicano residente en Madrid, Junior Sánchez, entre otros. ¿Y cómo pasar por alto que el león se adjudicó un ejército para su manada, aumentando su familia de 118 de un fuetazo este domingo 10 de octubre, cuando se juramentaron a la Fuerza del Pueblo 118 generales retirados honrosamente de las Fuerzas Armadas de nuestro país y dijeron: sí, señor, a sus órdenes. En el evento llevado a cabo este 10 de octubre en el Salón Yarey del Sheraton de la capital, el León, junto al doctor Radamés Jiménez, quien es el director político de esta organización, le pusieron la toga a los 118 generales retirados honrosamente, provenientes de diferentes áreas de las Fuerzas Armadas de nuestro país. El León, luego de reconocer la vasta trayectoria militar y la seriedad de estos generales retirados con honores de las Fuerzas Armadas y Castrenses de nuestro país, les exhortó, antes de recibirlos en sus brazos amados, a luchar esta nueva batalla para asegurarse de que nuestro país se sienta más seguro. Les exhortó a luchar por el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, así como el crecimiento de nuestro país. El León fue enfático cuando habló a los generales, exhortándoles que este es el momento de librar la batalla más grande y más fuerte de su carrera militar. Una batalla con un fin específico, una batalla para obtener una sociedad más justa y equitativa. El exmandatario señaló la importancia de luchar juntos contra los problemas sociales, exhortó a trabajar juntos los temas de defensa, sobre el tema fronterizo y la lucha contra las drogas. Denotó de manera particular la importancia de recuperar la confianza perdida en la Policía Nacional por parte de la población dominicana. No puedo nombrar a los 118 generales honrosamente retirados de nuestras Fuerzas Armadas y Castrenses, pero voy a mencionar los primeros 4, como son el general Zenón Antonio Padilla Alcántara, el general Domingo Medina Méndez, el general Rafael Florentino Pérez y el general Rafael López Santana. También se juramentaron varios almirantes y contraalmirantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Deseo terminar este programa con unas palabras de reflexión. El cambio que necesitamos en la Policía Nacional es un cambio estructural. Es un cambio que no sucederá de la noche a la mañana.
Es un cambio que no se puede imponer, es un cambio que debe comenzar desde adentro hacia afuera. Es un cambio que tiene que dar la Policía Nacional y es un cambio que tiene que dar nuestra sociedad. Es un cambio que debemos dar todos, que no es el cambio que prometió Abinader. Es un cambio de comportamiento, es un cambio de entendimiento, es un cambio de respeto mutuo, es un cambio donde nosotros, como ciudadanos, debemos de respetar a la policía. Y es un cambio en donde la policía tiene el deber de proteger a los ciudadanos. Es un cambio que viene desde las entrañas de la Policía Nacional. Un cambio que no hizo Balaguer. Un cambio que no ha hecho absolutamente nadie. Es un cambio que necesita comenzar ahora. Y no podemos esperar que este cambio sea como un milagro de Dios que va a llegar luego de que Abinader termine su simposio. No. Se necesita tiempo. A usted, policía, si está mirando este programa, como dije antes, existen policías buenos y existen policías malos. Existen policías honestos y existen policías corruptos. Comience ahora. Comience ahora a hacer el cambio. Usted comienza y luego seguirán los demás. ¿Qué decir? Buena suerte para todos. Que Dios proteja y bendiga a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra gente. Y sí, a nuestros militares y a nuestra Policía Nacional. Gracias por estar aquí. Y si aún no se ha suscrito a mi canal, por favor, hágalo ahora. Solo a través de usted yo puedo seguir creciendo y trayendo información útil para la comunidad. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.